Precios, la economía, lo que te pasa todos los días. Delfina Rossi, gracias por estar aquí. Fernando Gracias. Aguirre representa a los supermercados, pero me aclara, los pymes, somos los chiquitos, no las grandes cadenas. Pero sufren todos iguales, digo, el tema de los precios, ¿no? Bueno, pensemos que los más chicos son los que más sufren. Realmente si una gran cadena tiene problema y de repente amenaza irse del país, todo el mundo sale corriendo. Si un supermercado de 20 empleados cierra, prácticamente no se entera nadie, salvo los que se quedan sin trabajo. Y bueno, los supermercados pymes están sufriendo mucho hoy en día, la caída del consumo ha sido muy importante. ¿De qué porcentajes? El último mes probablemente haya marcado el piso, haya llegado a lo más profundo y se habla de un 15%, son las cifras de CAME, 15% en volumen. Eso es muy fuerte, muy importante. Todo indica que de ahí en adelante habría que empezar a retomar algo, lo que es el caída consumo. de consumo. Y cuando reciben la lista de precios, ¿con qué aumento semanal están teniendo? No se puede decir que de un aumento semanal, eso es muy variable. Algunas empresas no aumentan por un periodo más o menos prolongado y después viene el aumento, eso puede ser en los momentos más álgidos cada 15 días, algunos semanal, hoy no hay aumentos semanales, pero algunas empresas pueden estar aumentando cada 15 días o mensualmente. ¿Qué porcentaje? Y depende del sector, pero el supermercadismo, lo que es el consumo masivo, hoy puede estar alrededor del 50%, la suba. 50%. No todos los productos han subido igual, ¿no? Hablamos del año. Estamos haciendo un promedio, ¿no? sí, del año, 50% de aumento. Que eso está más o menos en relación con lo que es la inflación. Delfina, ¿cómo se hace con todo esto? Bueno, la verdad que es difícil. Además, los números del INDEC justamente refuerzan esta idea de que los precios aumentan en los consumos básicos, ¿no? Por eso la canasta básica total aumentó casi un 60% frente a una inflación que el INDEC dice que es un 45% interanual, ¿no? Sí. Que vamos a terminar seguramente el año con una inflación general del 50%, digamos, pero que la inflación en alimentos es muchísimo mayor, en bienes básicos, etcétera. Y bueno, y nos dicen que para una familia tipo, ¿no? Una pareja con 2 chicos, no caer por debajo de la línea de la pobreza requiere de 25.200 pesos por mes, ¿no? Un número altísimo, sobre todo considerando, bueno, dónde está el salario mínimo, lo que son jubilaciones y pensiones, digo, los trabajadores en el sector público. Esto quiere decir que cada vez tenemos más sectores que eran considerados clase media, ¿no? Que pueden ser trabajadores asalariados, registrados, con un contrato, con trabajo fijo, pero que sin embargo su sueldo está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces me parece que es de extrema gravedad, que bueno, que estamos todos buscando el descuento, la cuota, lo que queda muy poquito porque, ¿no? Todos para esos intentar planes llegar. Ahora, todo esto tenemos que contarte, lamentablemente como lo hacemos casi a diario, el cierre de algunos lugares y trabajadores despedidos, es decir, se quedan sin trabajo, Verónica. Sí, Rosario, y un círculo que no termina porque son trabajadores que se quedan sin trabajo y obviamente dejan de consumir, porque además se quedan sin trabajo porque cae el consumo. Esta es la situación. Paquetá, esta empresa que ya cerró en su momento una planta en Esteban Echeverría, ahora dejan de funcionar las máquinas en Chivilcoy porque ha decidido también cerrar esta planta y dejar a 650 trabajadores en la calle. El problema central es que estos trabajadores no tienen otra alternativa. Se está hablando de la posibilidad de que el municipio logre contratar de forma temporaria a unos 200 en una obra en la Ruta 5, pero sería un trabajo temporario. De ninguna manera es una solución para estas 600 familias, para estos 600 trabajadores, pero también para la economía de Chivilcoy. Es una ciudad con 85.000 habitantes, con lo que el impacto de la economía es muy fuerte. La situación, además, sabemos, Rosario, se repite. El caso de Paquetá es un caso testigo de lo que ocurre. Por un lado, la caída del consumo, pero también por la apertura de las importaciones que perjudica la producción local. Eso le pasa a muchas empresas. Una empresa con tecnología de punta, que también, digo, a corto plazo vemos el impacto en los trabajadores, en las familias, en la caída de consumo, pero que a mediano y largo plazo para el país quiere decir la pérdida del posicionamiento tecnológico y capacidad productiva frente al mundo. Eso fue lo que nos costó tanto y quizás por lo cual el proceso de desarrollo
durante el kirchnerismo inició tarde, ¿no? Digo, porque tuvimos que hacer todo un esfuerzo de importar máquinas, reactivar empresas, etcétera. Bueno, ahora estamos yendo para atrás. Digo, eso me parece que es de extrema gravedad. Digo, aquel que no tenga sensibilidad por las familias, por los números de pobreza, por el hecho de que 1 de cada 2 de nuestros chicos son pobres, bueno, si uno lo piensa estratégicamente, sin importarle el factor humano, también es gravísimo el cierre de las empresas y la pérdida de competitividad con el mundo. Fernando, la pregunta es, ¿ustedes qué estrategia están elaborando, si es que pueden elaborar alguna a esta altura? Hay un tema de que se habla muy poco y que tiene que ver con la evasión fiscal. El supermercadismo pequeño, el mediano, las cadenas regionales tienen un gran problema al competir con empresas o negocios que trabajan en la informalidad. Ajá. La Argentina es uno de los pocos países donde los supermercados orientales crecen de la manera en que lo están haciendo. Hoy en día están yendo a invadir directamente el interior del país. Eso no pasa en Brasil, no pasa en Paraguay, no pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en Bolivia. ¿Por qué? Porque la presión fiscal que hay en Argentina es tan alta que evadir es un enorme negocio. Entonces, si no se pone el foco en esa cuestión, no vamos a salir nunca de este atolladero. Agustín. Sí, escuchaba y digo, esta cuestión de la presión fiscal es algo recurrente que desde muchos sectores se marca. Ahora, digo, desde el punto de vista económico, quizá Delfina, te pregunto a vos, es compleja la situación porque digo, es cierto lo de la presión fiscal y lo que eso implica sobre muchos sectores que no pueden desarrollarse en este contexto, pero también es cierto de la necesidad de financiar al Estado, de que las políticas por el lado del ajuste del gasto nos llevan a una recesión. Vos recién decías, estamos yendo para atrás, comparto completamente. Ahora, ¿y cómo salimos de esta situación para adelante? Hoy no se logra vislumbrar con este gobierno y las medidas que viene tomando, seguro que no, pero ¿qué habría que encarar para poder revertir esto lo antes posible? Bueno, es una gran pregunta, evidentemente, lo de controlar la evasión fiscal, normas para que los domingos no abran los supermercados, etcétera. Digo, son para mí cosas que hay que proteger a los pequeños comerciantes. También es verdad que están reapareciendo con fuerza todo lo que es cooperativas de trabajadores. Sí, el almacenero, ¿no? El almacenero de la vuelta la también. CETEP tiene una estructura que cada vez provee más frutas y verduras y alimentos a bajo costos en esas estructuras. Las ferias municipales. Digo, la reorganización de los piqueteros. Bueno, todo eso es un proceso que es muy similar quizás al 2001, ¿no? Pero que tiene su ventaja en el bolsillo a corto plazo. Ahora, la solución... Bueno, la verdad es que necesitamos un cambio de políticas públicas de 180 grados, necesitamos un cambio de gobierno, necesitamos volver a ponerle los pesos que a Stan Leris, al presidente del Banco Central, le molesta tanto que tengamos pesos en los bolsillos por si compramos dólares. La verdad es que no hay reactivación del consumo, de la demanda interna y de que la gente pueda El trabajador comer. no compra dólares, va a consumir lo que tiene. Una buena parte de esas estructuras que están mencionando no pagan impuestos, evaden. Y ese es un gran problema. En la Argentina hay una evasión cercana al 50%. Es decir, que de cada 2 personas, una aporta. Ese uno que aporta tiene que trabajar el doble, tiene que esforzarse muchísimo más. Y es un tema al que no se le pone foco. Ustedes fíjense, nosotros estábamos hablando recién de eso, yo lo mencioné, y ya pasamos a otra cosa, porque parece un tema menor. Si la Argentina, los argentinos no tomamos conciencia de la importancia de que todo el mundo pague impuestos, si pensamos que un almacén de barrio, que bueno, no paga IVA, una feria barrial no paga IVA, total, no es muy importante. Si los argentinos no tomamos conciencia de eso, estamos destinados a seguir cayendo y seguir cada vez peor. Todos tenemos que tomar conciencia de que hay que pagar impuestos, todos, no solo la mitad. No, yo coincido. Importante. Lo que pasa es que hay una mitad que no paga impuestos, que no son los más pobres, sino que justamente son las grandes fortunas. No sé que quién, son todo el mundo que paga impuestos. Bueno, por eso lo que quiero decir es que, digo, el efecto de las offshore, la evasión fiscal, sacar la plata afuera, todo eso, el hecho de que la renta financiera no pague impuestos, o los impuestos como deviene la actividad productiva. Digo, las estrategias de supervivencia de las clases populares
no pueden ser puestas al mismo nivel de análisis que lo que quiere decir la evasión fiscal de la actividad productiva formal, porque lamentablemente la informalidad laboral, la economía popular, tiene que ver con que arrastramos muchos años de neoliberalismo. Les propongo, porque estoy llegando a las 9 de la noche y me tengo que ir porque viene otro programa, les propongo invitarlos nuevamente porque me parece interesante. Cortito. ¿no? El que evade desplaza al que paga impuestos. Si no se hace nada, el comercio va a ser cada vez más evasor. Un día tenemos que hacer, como dice Delfina, quiénes evaden realmente en la Argentina, ¿no? Seguramente no es el pobre que va a vender unos limones a la feria, no estoy casi segura. Pero bueno, muchísimas gracias a los dos.